8-1. 8-1. ¿Tanto más tarde? Ya. Sí, creo que ya. Dios bendiga. Somos hermanos de Jesucristo el Señor. Hoy damos inicio a lo que es la enseñanza de... Sí. Hoy damos inicio a lo que es la enseñanza de nuestro programa Así dice la Biblia. Con nuestro hermano Erasto y yo estamos leyéndole hoy una palabra, y nuestro tema que vamos a estar tratando a lo largo de esta semana va a ser, a lo largo de esta serie, será el nuevo nacimiento y cuán necesario es que nosotros nazcamos de nuevo. Hermano Erasto. Amén. Dios les bendiga, mi querida audiencia, los que nos miran a través de Facebook de la Iglesia Jesucristo es el Señor. Estamos en su programa, ¿verdad? En este día, el programa que lleva por título Así dice la Biblia. Y como decía mi hermano, hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes el nuevo nacimiento en el libro de Juan, en el capítulo 3 a los versículos 10. Es a lo que vamos a estar tomando lectura. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? El día de hoy, mis queridos oyentes, amigos y hermanos que nos escuchan a través por este medio, vamos a considerar los versículos 1 y 2 en esta serie, en esta pequeña serie expositiva, donde vamos a ir hablando versículo a versículo para entender la plática que Jesús tuvo con Nicodemo, un maestro entre los judíos. Y quiero que preste su atención para poder ir considerando uno versículo a uno, para poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir con el nuevo nacimiento. Y antes de entrar en el capítulo 3, quiero que me acompañe en el capítulo 2, en los versículos 23 al 25, donde dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En este tiempo, Jesús estaba haciendo señales, estaba haciendo muchos milagros, y la gente creía en él por sus milagros. Pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque en este tiempo era necesario el milagro para reedificar de que Cristo era el Hijo de Dios, para confirmar de que Cristo era enviado por Dios, al mismo tiempo que Él era Dios. Era el único medio para que las personas creyeran por las obras que Jesús mismo hacía. Por ejemplo, en Primera de Corintios, vamos a leer en Primera de Corintios,
en el capítulo 1, versículos 22 al 24, dice la Escritura: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Esto, cuando usted reconoce a Cristo como sabiduría de Dios y potencia de Dios, solamente son para los llamados. Los únicos que reconocen que Cristo es el poder de Dios para salvación, solo son para aquellos que fueron una vez llamados y atendieron a este llamado. Entonces ahora, para estos que fueron llamados, Cristo se convierte en el poder de Dios en nuestras vidas. Estas señales que Jesús hacía en este momento eran para reedificar, como lo dije en el principio, de que Cristo era enviado de Dios, de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el verdadero Salvador. Porque ahora, para nosotros, la única señal que Cristo ha dejado y que confirma que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, quien vino a morir en nuestro lugar por nuestros pecados, es la señal de Jonás, que está en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. En el libro de Mateo. Mateo 12, 48. 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Sí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el que el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Como pueden escuchar, esta generación pedía una señal a Jesús, y Jesús, la única señal que Él les iba a dar era la señal de Jonás. Como muchos de ustedes conocen la señal de Jonás, lo que pasó Jonás con el pez, era porque Dios le había mandado a Jonás a predicar a Nínive, pero él en su desobediencia quiso huir. Dios, en su soberanía, en el transcurso de que Jonás iba huyendo de Dios en el mar, Dios lo echa al mar y es tragado por una ballena. De allí, él está arrepintiéndose, orando al Señor, implorando a Dios Todopoderoso para que le dé una oportunidad más de vida y así pueda salir del pez. Y eso fue lo que Dios hizo con él. Entonces Jesús usa esta historia para decirnos a nosotros que es la única señal que Él hará para que nosotros creamos en Él. Que así como Jonás fue al pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto por 3 días y 3 noches y resucitar al siguiente día. Mira el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron cuando Jonás fue a predicar el evangelio al lugar de Nínive.
En este momento tenemos a Cristo, que es mayor que Jonás, predicando el mismo evangelio de arrepentimiento, pero la única señal que Él va a dar es que Él va a ser crucificado, va a ser muerto, sepultado, pero resucitado al tercer día. Esta señal que Él hizo hace más de 2000 años es para que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a Él, porque si no, dice el versículo 41, que la generación de Nínive, oiga bien, la generación de Nínive se va a levantar en juicio para esta generación. ¿Cuál generación? La generación que no cree en la única señal que Cristo dejó para salvación, y es la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario. Esto no solo es una teoría. Jesús realmente sufrió estas cosas. En su gran amor y gracia, Él mismo se hizo el sustituto que sufrió en lugar de personas como el desobediente Jonás y los crueles ninivitas. Se entregó a sí mismo por personas como tú y como yo. Nunca podríamos comprender completamente lo que sucedió en ese día, pero por toda la eternidad pasada. Pero al Padre y el Hijo se miraron y se unieron en un santo deleite y placer. Ahora el Hijo toma sobre su persona santa los pecados de otros. En 2 de Corintios 5 al 21, la Escritura dice que el justo por los injustos, que Dios lo hizo pecado a Él, para que nosotros fuésemos justos delante de Dios. Si me busca, hermano, 2 de Corintios 5, 21, y le da lectura, por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y el Padre hunde la espada de la justicia en su costado. Es lo que dice Zacarías 13:7. Esta cruz de Cristo es la salvación de todos los que por gracia gratuita son llevados a confiar en Él. La cruz es la manera en que Dios determinó traer la redención a su pueblo elegido. No hay otra manera. A través de la cruz hay perdón de los pecados, libertad de culpa y reconciliación con Dios. A través de la cruz hay acceso gratuito a Dios, poder para vivir una vida piadosa y un título garantizado para una herencia eterna. No es de extrañar que el apóstol Pablo dijo: porque decidí no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Es por eso, mis hermanos, que nosotros estamos compartiendo que la única persona que nos puede salvar es Jesucristo. No las señales, no los milagros, ni las cosas que Él hizo sobre la tierra, como dijo Pablo, sino solamente Cristo y este crucificado. Porque las señales y los milagros solo pueden emocionar temporalmente a cualquier ser humano. Solo Dios conoce lo que hay en el hombre. ¿Y qué es lo que hay en el hombre? El Señor dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Miren en los versículos de Juan, ahí donde estamos, capítulo 2, versículos 24 y 25, dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y esto es lo que hay en el hombre: perversidad. Dice el Señor en su palabra, dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Solamente Dios conoce el corazón. Así que, mis hermanos, lo que nosotros estamos predicando es a Cristo y a este crucificado. Amén. Y esa es la introducción. Así que ahora vamos a entrar a la discusión de Jesús con Nicodemo. Y antes quiero hablar un poco de Nicodemo y cómo él vino a Cristo. Cuando Nicodemo viene a Jesús es porque él tiene
unas ganas de saber, de conocer. Quiere conocer al Maestro, quiere conocer a Jesús, a este que hace milagros. Él no solamente quiere creer por los milagros que Él hace, Él quiere estar convencido de que realmente Él está con Dios y que Él es enviado de Dios. Él quiere conocerlo. Y es por eso que surge esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Vamos con el versículo 1 del capítulo 3. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Fariseo. La primera palabra que encontramos en este primer versículo es fariseo. ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, el significado hebreo del fariseo es perushim. Eran considerados como los más rigurosos hacedores de la ley judía y sus tradiciones, celosos por la pureza ritual y ceremonial de acuerdo a la ley mosaica, así como sus tradiciones. Ellos surgieron en el tiempo donde Dios guardó silencio entre Malaquías y Mateo. En este periodo de tiempo de 400 años de silencio en el cual Dios no habló, se levantaron estos hombres que eran descendientes de los macabeos. Estos hombres llegaron a formular sus leyes, tanto ceremoniales como rituales, de acuerdo a la ley del Pentateuco, pero ellos añadieron leyes humanistas, tradiciones humanistas, tradiciones que ellos mismos querían llevar a cabo como que si fuese la ley misma. Ellos creían que la Torá los primeros 5 libros de Moisés, creían que era la única porción de las escrituras con autoridad. A ellos no les importaba necesariamente el libro de los profetas. Por eso, cuando Jesús le hablaba acerca de los profetas, ellos no entraban en razón, ellos no entendían bien, porque no estaban muy familiarizados con los profetas. El lugar del estudio, el lugar donde ellos se reunían para estudiar la escritura, no era en cualquier lugar. Si miramos en Mateo 23, versículo 1 al 3, nos vamos a dar cuenta dónde ellos se reunían, cuál era el lugar principal que ellos habían escogido como tradición para poder llevar a cabo sus reuniones. Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice que no se hacen. Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Estos eran los escribas y fariseos en la cátedra de Moisés. Ellos, eso era un lugar donde ellos enseñaban, eran los únicos grupos que se podían sentar sobre esas bancas en la cátedra de Moisés, eran los escribas y los fariseos. Nadie más tenía el derecho de poder enseñar de acuerdo a la ley, porque ellos eran muy estrictos. Nadie más podía enseñar sino solamente eran los escribas y los fariseos. ¿Y qué era lo que ellos enseñaban? Bueno, de cierto modo, ellos enseñaban algo acerca de la ley, pero ellos enseñaban más acerca de algo que es externo, algo que va por lo interior, algo más a ritos externos, como relacionadas a lavarse las manos, como relacionados
a vestirse bien, como relacionados a cosas que el hombre puede ver en uno mismo, pero externo. Y a estos Jesús les pega o les da una reprendida, una exhortación en el libro de Mateo, en el versículo 23. Vamos a ver cómo estos hombres que eran muy estrictos en la ley del Señor, esos hombres que tenían las reuniones en la cátedra de Moisés, donde se sentaban en los primeros asientos, los escribas y los fariseos, donde creían que eran los únicos hombres intocables en cuanto a la ley y en cuanto a la purificación, en cuanto a la santidad. Ellos se creían santos por hacer estas cosas. Pero Jesús, quien es Dios, mira lo interior. Y esto fue lo que pasó en el capítulo 23 del libro de Mateo, en los versículos del 1 al 29. Vamos a ir paso a paso para poder examinar qué hacían los fariseos, quiénes eran los fariseos, por qué Jesús los exhorta de esta manera, cuál era el grave peligro que ellos tenían en ese momento, porque ellos enseñaban a todos lo que se debería de hacer, pero ellos no hacían lo que enseñaban. Dice el versículo 1 del libro de Mateo. ¿Me lo leen? 23:1. 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿sigo? Sí. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo os que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser victoriosos por los hombres, pues echan sus filacterias y extienden los flecos de su manto y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llamaréis Padre, pues a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis de entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura alguno por el oro del templo, ese es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál mayor, el oro o el templo que santifica al oro?
También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es el deudor. Necios y ciegos, por lo cual el mayor, por el cual es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está dentro de él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos que colgáis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y la plata, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero dentro del vaso y del plato, para que también de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a un sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestra hermoso, mas por dentro estás lleno de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis juntos a los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía e injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Es el 29, hermano. Así es, 36. 36. Y decís, si hubiésemos vivido en otros días, nuestros padres hubieran sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijo de aquel que mataron los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente de generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas y apedráis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a todos tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? 17 dicho. Está bien. Amén. Si podemos ver este capítulo, casi el capítulo entero, es la más grande y mayor exhortación que Jesús le hace a los escribas y fariseos. ¿Por qué Jesús le hace esta grande exhortación a este grupo de personas? Número uno, porque eran los únicos
que enseñaban. Los escribas y fariseos eran los responsables que enseñaban al pueblo de Israel. Eran los únicos que podían corregir al pueblo de Israel. Entonces Jesús va con estos maestros porque ellos son los responsables de que un pueblo o se vaya al cielo o se vaya para el infierno. De la misma manera, Jesús hoy en día, a quienes Él exhorta es al pueblo suyo, es a esta generación. Porque los maestros de hoy en día somos los responsables de enseñarle bien a las personas para salvación y edificación o enseñarles erróneamente para condenación. Es por eso que Jesús exhorta a los escribas y fariseos. Si podemos ver, vamos a ir desglosando versículo a versículo en el tiempo que nos resta para entender lo que Jesús le decía a este grupo de personas. En los versículos del 3 a 4 podemos ver que dicen lo que tenemos que hacer, pero ellos no lo hacen. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero no hacen nada. Ellos solamente están poniendo cargas, ellos están diciendo leyes, pero ellos no hacen, ellos no practican lo que están diciendo. En los versículos del 5 al 7 vemos que dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas que los hombres llamen rabí, rabí. Las filacterias son, ¿cómo se llama esto? Es algo que ellos llevaban cuando iban para la oración, los ponían en la mente, en la frente, y otros también lo ponían en el brazo derecho. Pues esto, ellos lo hacían más grande, para que fuesen vistos de que ellos eran hombres oradores, de que eran hombres que iban a orar constantemente. Por eso ellos solamente les importaba, lo único que les importaba era ser vistos y ser aplaudidos por la gente y ser respetados también, porque les gustaba que les llamasen rabí, rabí. En los versículos del 13 al 15 vemos cómo ellos también son responsables de no permitir que a la gente entre al reino, como tampoco ellos entraban y tampoco los que les seguían podían entrar. Miren los versículos 13 al 15. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ellos mantenían a las personas fuera del reino. Ellos no podían entrar y tampoco sus seguidores entraban. ¿Por qué? Porque ellos, en su hipocresía, ellos visitaban las casas asoladas a las viudas. Cuando los maridos eran muertos o eran fallecidos, quedaba solamente la mujer, se consideraba como viuda. Entraban y se hacían muy espirituales, orando por largas horas en la casa, trayendo consolación, pero con el único propósito de sacar y de saquear esa casa de los beneficios y de los recursos que tenía la viuda. También ellos hacían prosélito, como dice el versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Un prosélito
ellos recorrían por largas horas, para convertir al judaísmo, un gentil. Ellos, era tanto su esfuerzo para que un gentil se convirtiera al judaísmo, que hacían largas horas de camino y enseñando a este gentil para que se convierta al judaísmo. Pues eso los convertía a ellos 2 veces hijos del infierno. Esto es lo que la Escritura dice. En los versículos 16 al 22, vamos a ver que ellos hacen brechas legales. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Lo que esos hombres hacían era sacar beneficio sacar beneficio personal para sus propios concupiscencias, para sus propios egos, que la cosa santificada o las cosas de Dios, ellos lo rebajaban a menos, que era más importante lo que ponían sobre el altar. Para ellos era más importante, ellos cuidaban más el dinero, el oro y la ofrenda, que el mismo altar que Dios había puesto como lugar santo. Para ellos era más importante eso que el mismo Dios del cielo. En los versículos 23 al 24, vemos también que los fariseos fueron negligentes en las cosas más importantes. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. A la verdad, Jesús le dice a estos personajes de que hasta cierta manera están haciendo bien, porque están diezmando el comino, el eneldo, pero están dejando lo más importante. Y por esto Él los exhorta, están dejando la justicia, la misericordia y la fe, que todo lo están haciendo por un ritual nada más, por algo religioso nada más. Pero toda esta religiosidad no va acompañada de fe, no va acompañada de misericordia y mucho menos va acompañada de justicia. En los versículos 26 al 27, los fariseos estaban llenos de avaricia y autoindulgencia. Dice el versículo 25 al 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto era lo que a ellos más les importaba, lo exterior, lo de afuera. Y esto era lo que ellos enseñaban. Por eso es que Jesús está enojado con ellos, porque son los responsables que están enseñando a una comunidad a cómo supuestamente agradar a Dios, y lo están haciendo de forma muy errónea, lo están haciendo de forma muy mala. El versículo 27 dice que ellos están muertos espiritualmente. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los compara como una tumba, que por fuera están llenos de flores, están pintadas, están bien adornadas, están bien llamativas ante el ojo humano. Pero por dentro, sabemos que dentro de una tumba
no hay cosa buena, sino cosa podrida, cosa desagradable, cosa horrenda. Y Jesús les dice a ellos que así están ellos, que por fuera, a la verdad, lucen hermosos con sus trajes y todo lo que ellos hacen, pero por dentro, su corazón está muy lejos de Dios, porque están muertos espiritualmente, porque no pueden agradar a Dios, no pueden venir a Dios por su estado natural en lo que ellos se encuentran en este momento. Y en los versículos 29 al 36 es la última llamada de atención. Es la gota que rebasa el vaso, porque es lo que ellos van a hacer. Jesús lo sabe, es lo que ellos van a hacer. 29 al 36. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Toda esta llamada de atención que Jesús le hace a los escribas y fariseos, estas palabras exhortativas que Jesús le hace a los fariseos, porque ellos son los responsables en ese momento de enseñar a la comunidad, de guiar al pueblo de Israel. Y este pueblo, y esos escribas y esos fariseos, en medio de este grupo de personas, ahí estaba Nicodemo. Ahí estaba Nicodemo. Ahí estaba Gamaliel. Ahí estaba el apóstol Pablo. Estos eran los fariseos que, gracias a Dios, como Nicodemo, vinieron a preguntar acerca del reino de los cielos. Vinieron a cuestionarle a Jesús. Vinieron a saber algo más de él. Tuvieron la curiosidad. Pablo, si conocemos la historia de Pablo, él perseguía a los cristianos, pero Dios en su misericordia cambió su deseo, cambió su voluntad. No porque Pablo haya querido, sino porque Dios así lo quiso en su soberanía. Cambió el estado natural de Pablo a un nuevo nacimiento. Y es lo que Nicodemo va a experimentar con la plática que nosotros iremos desarrollando, desglosando versículo a versículo, cómo Dios, cómo Cristo va a traer este nuevo nacimiento en la vida de este fariseo. En la vida de este fariseo. No sé si mi hermano Jordano nos quiere compartir algo más. Sí, bueno, quisiera hablar Bueno, antes de comenzar a decir unas palabras, muchas gracias, hermano, muy interesante el punto del hermano Erasto. Es increíble, hermanos, cómo podemos ver cómo esos hombres hacían tantos rituales y tantas cosas, y pareciera un poco ajeno eso a nuestros días, pero siempre hay ese ritualismo, siempre hay todo eso. No es algo que ha dejado de ser. La Biblia no es vieja, no es antigua, la Biblia tampoco es moderna, la Biblia es eterna. Amén. Entonces, antes de comenzar a decir unas palabras del texto, quisiera decir que probablemente cualquier persona podría dar esta enseñanza mejor, ¿verdad?, que yo, pero tal vez usted que nos está escuchando lo podría hacer mejor, pero a Dios le ha placido que yo esté aquí con nuestro hermano Erasto. Y pues, sí, siempre, hermano, estamos hablando, ¿verdad?, sobre Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Es un gran privilegio el poder compartir del nuevo nacimiento, y me llena de mucho gozo el poder hablar de este tema tan importante para la iglesia, como es la regeneración o el nuevo nacimiento.
Este que estamos leyendo ahorita, Juan 3, del 1 al 10, es un pasaje muy clave. Ese es también el primer discurso de Jesús, y no es en público. El primer discurso de Jesús es en privado con este hombre de los fariseos, que era Nicodemo, un principal entre los judíos, un miembro del Sanedrín. Estaremos viendo estos textos en lo largo que vamos a estar llevando esta enseñanza. Vamos a estar siempre considerando los versículos del 1 al 10. Y me gustaría recalcar, hermanos, que más importante que Cristo convirtiendo el agua en vino es Cristo transformando a pecadores a santos. Y más importante que Cristo levantando a Lázaro de los muertos es Cristo dándole vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Mayor que Cristo sanando a ciegos y dándole vista física, es Cristo dándole vista a aquellos que estaban ciegos por su pecado. Es ciego espiritualmente, dándoles ojos para ver y oídos para que oigan, y un corazón con el cual creer. Quiero, hermanos y amigos, que pensemos en la necesidad de un nuevo nacimiento. Y me gustaría considerar los versículos del 1 al 3. Juan, del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Qué es el nuevo nacimiento? En una pregunta sencilla, se escucha un poco sencilla, pero ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es la vida de Dios en el alma de un hombre. Es Dios dando vida sobrenatural dentro del alma de un hombre o de una mujer, donde había muerte espiritual anteriormente, como podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 5, que dice: aún cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Así nos dice la palabra de Dios, hermano. Podemos ver, hermano, el avance de la ciencia. Podemos ver cómo la ciencia va a aumentar. Va a llegar un punto que no nos va a sorprender cuando van a ser corazones nuevos que van a estar creando en un laboratorio, pulmones o cualquier parte del cuerpo. Podemos ver ahora cómo hasta resucitan personas con ARCPR, con choques eléctricos. Mas sin embargo va a avanzar tanto la ciencia, pero aún así nunca van a poderle dar vida a un alma muerta. Nunca ellos van a poder traer un hombre de la muerte a la vida, espiritualmente hablando. Ni aún con toda la ciencia podrán entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es eso. El reino de los cielos es espiritual. Esto es comparado a una resurrección espiritual, donde somos levantados de los muertos, de nuestras transgresiones y pecados, hechos vivos en el Señor Jesucristo. ¿Qué es la regeneración? La palabra regeneración viene del latín regeneration y significa acción y efecto de reproducir una nueva cosa que se había destruido, y sus componentes léxicos vienen siendo que significa hacia atrás o de nuevo, generare, que significa reproducir, y su prefijo sion, que significa acción o efecto. Aquí podemos ver la transformación total del interior. La regeneración es el acto de Dios en darle vida a un corazón muerto. En la regeneración Dios actúa en el origen y el punto más profundo de la vida humana. Y esto nos da mucho que pensar, hermano. Nos da mucho que pensar. Cuando Cristo nació en el mundo,
Cristo se hizo carne. Cuando Cristo nace en nuestro corazón, hace en carne ese corazón. Quisiera que pensáramos en la necesidad de un nuevo nacimiento. Desde un punto humano, si había alguien que no necesitaba nacer de nuevo, este sería Nicodemo. Si alguien estuvo a punto, si alguien pudo haber pasado por alto la regeneración, hubiera sido Nicodemo. Según todas las apariencias, él tenía todo de parte de él, todo delante de Dios. Él era un hombre, y quisiera que leyéramos el versículo 1, que dice: hubo un hombre de los fariseos. La palabra en hebreo para fariseo, ya lo dijo mi hermano, se dice perushim, que quiere decir un separatista. Él era un separatista, él estaba totalmente separado. Un separatista estricto era él. Era uno que se separaba de lo sucio de este mundo y se aislaba a un lugar totalmente aparte. Era tan estricto que se separaba incluso de sus colegas judíos. Así de extremista, separatista era Nicodemo. Ellos eran muy celosos, eran creyentes de la Escritura. Ellos creían en toda la Escritura. Ellos sabían totalmente toda la palabra de Dios que había sido revelada en ese entonces. Podríamos llamar a personas, podríamos llamarle como que eran ellos personas conservadoras ortodoxas. Ellos observaban la ley, eran devotos, eran disciplinados, ellos eran ortodoxos. Y aparte habían 6,000 fariseos en el tiempo de Jesús. Si alguien fue apartado para seguir si alguien hubiera sido apartado, excluido del nuevo nacimiento, de la nueva generación, este hombre hubiera sido Nicodemo, porque él tenía todas unas grandes apariencias. Y no solo eso, sino que también la Escritura nos dice que era el gobernante entre los judíos. Y aparte de eso, todavía nos dice la Escritura que él era miembro del Sanedrín, era una élite espiritual. De todos los 6,000 judíos que habían, fariseos que había un puñado más selecto que era miembro del Sanedrín. Era como quien dice la Corte Suprema. Era el Senado de Israel y combinado en uno solo. Habían solo 71 en el Sanedrín, incluyendo al sumo sacerdote. Era admirado por todos el Nabucodonosor. Él tenía un alto perfil en su religión. Y si hubiéramos visto nosotros en ese momento a Nicodemo pasar por las calles, hubiéramos observado cómo él tenía cada detalle con la ley, cómo él cuando andaba caminando, si había un animal muerto, cómo él lo rodeaba, si venía algo leproso, cómo él evitaba y todas esas cosas. Podemos habernos sorprendido cómo él hacía todas estas cosas. Y más adelante, Cristo le dice a este hombre miembro del Sanedrín, a este hombre fariseo, a este hombre gobernante de Israel, más adelante vamos a leer que Cristo le dice que él es el maestro de Israel. Otro título más que se le suma a Nicodemo. No es un maestro, sino que él era el maestro de Israel. Él era una Biblia andante. Él sabía la Biblia de arriba abajo. Si usted tenía una pregunta de la ley, usted debía de haber ido con este hombre. Usted tendría que haber ido con él y él le pudo haber dicho capítulo y versículo mucho antes que la Biblia estaba dividida en capítulo y versículo. Él era una Biblia andante y a ese hombre Jesús mismo le llamó el maestro de Israel. Usted que me está escuchando, usted puede saber la Biblia. Usted puede saber la Biblia y estar perdido. Usted puede tener la Biblia en su cabeza
y no tener a Cristo en su corazón. Usted puede estar tan cerca y a la vez tan lejos. Es más, el más difícil de alcanzar es el religioso, porque no ve la necesidad de un nuevo nacimiento. Y esa persona que está tan cercana a la Biblia, pero aún así no ha nacido de nuevo. Ahí es donde está Nicodemo. Ahí es donde está Nicodemo. Y este es el corazón del Evangelio. Que no es lo que nosotros hagamos, no es lo que nosotros sepamos, no es las obras que nosotros hagamos. Porque hoy en día podemos traer este versículo a nosotros y podemos ver, y podemos decir, y podemos ver a muchas personas que hacen la obra de Dios. Pueden que vengan a la iglesia, puede que vayan incluso a los bautismos, puede que les guste también salir a evangelizar, puede que vayan a clases de Biblia y muchas otras cosas más, y sin embargo no haber nacido. El nuevo nacimiento es muy importante, y como dice nuestro madrastro, vamos a estar hablando sobre cuáles son las señales de un nuevo nacimiento. Y si nosotros mismos podemos darnos vida, o quién es quien nos da vida a nosotros. Y pues lo que yo podría compartir, hermano, esto no sé. Amén. Amén. Sí, como podemos escuchar, ¿verdad? Lo que mi hermano Jordan nos compartía en estas últimas palabras que él dijo, que es más difícil, es más difícil, no crea porque nosotros lo decimos, sino crea porque Nicodemo, ahorita estamos viendo quién es un fariseo, y crea porque es más difícil que un religioso atienda al evangelio, porque el religioso cree que está bien delante de Dios con lo que hace, cree que está bien delante de Dios por los domingos que asiste a una iglesia, cree que está bien delante de Dios porque levanta peticiones, levanta oraciones, cree que está bien delante de Dios porque él mismo cree hacer cosas buenas que pueden ser aceptadas delante de Dios. Pues este era Nicodemo, como dijo bien mi hermano, era un hombre que si la salvación fuese por las obras, él fuera el primero quien estuviera en el cielo. Si la salvación fuese por lo que yo hago, por lo que yo aparento ser, él fuera el primero que estuviera dentro del reino de los cielos. Pero vemos que Jesús le dijo algo muy importante. Si no nacieres de nuevo, no podrías ver el reino de los cielos. Ni siquiera poder ver el reino de los cielos. Es por eso que para las personas que no son cristianas, el evangelio les parece locura. Pero para los judíos y no judíos, para usted y para mí, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es una buena noticia, hermano. Esta es una buena noticia que nosotros estamos trayendo. Porque estamos diciendo que nadie es lo suficientemente bueno para ser salvo, pero al mismo tiempo tampoco es nadie lo suficientemente malo para no ser salvo. Y de esto se trata nuestro tema, de que nadie puede ser lo suficientemente bueno, y así usted haga muchas obras y usted piensa que por el hecho de estar en una iglesia usted es salvo. No es así, no es la membresía de la iglesia lo que da vida, sino que es Cristo que da vida. De verdad, no el simple hecho que yo me ponga en una cochera me hace a mí un carro, sino que el nacer de nuevo me hace cristiano a mí. Y eso es todo. En eso se basa todo el evangelio. En Dios quitando nuestro corazón de piedra y dándonos un corazón de carne. Y aquellos deseos que antes teníamos y nos éramos arrastrados hacia el pecado, ahora viene con un nuevo nacimiento y un nuevo corazón, y comenzamos a anhelar el obedecer más a Dios. Y eso se trata de un nacimiento. Quizás ahorita usted esté luchando con un pecado y probablemente no ha podido salir de él. Probablemente usted está intentando, pero siempre es atraído y seducido. A lo mejor, mi querido oyente, usted tal vez no ha nacido de nuevo. Y esto, ¿verdad?, puede ser chocante y puede ser que dañe el orgullo de ciertas personas. Pero, sin embargo, nosotros le pedimos que
que pues se examine a la luz de esta escritura. Amén, así es. Como podemos ver también en el transcurso de la vida de Jesús sobre esta tierra, era más fácil, mi amigo oyente, era más fácil que la prostituta corriera a los pies de Cristo arrepentida de sus pecados. Era más fácil que el adúltero, que el ladrón. Era más fácil para ellos porque ellos necesitaban de un Salvador, y es más difícil para las personas religiosas como era Nicodemo y como lo eran los fariseos y los escribas, porque ellos creían estar bien delante de Dios. Y este va a ser el tema y la plática que vamos a estar llevando consecutivamente durante este estudio que vamos a estar presentando aquí el domingo 20. El domingo 20 vamos a retomar otra vez este estudio del capítulo 3 de Juan, y le motivamos, le exhortamos a que nos acompañe para estudiar la escritura a la luz de la palabra de Dios, porque aquí lo que manda es la escritura. Por eso nuestro tema es así, nuestro programa es así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Amén, hermano. Y le decimos, ¿verdad?, que también cuando tengan ustedes preguntas o algo, siempre nos pueden escribir y estaremos proporcionando un número de teléfono donde usted puede estar pidiendo oración, o si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, nos puede estar llamando. Estaremos proveyendo un número de teléfono para eso. Amén. Y muchas gracias. Amén. Y que el Señor me lo bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga. Qué rápido se fue, men. Sí. Hermano, 45 minutos te echaste, hermano. ¿Cuánto? 45. No te creo. Sí. Y eso que iba corriendo, mi bro.